Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente nos hemos reunido, esta vez a través de una clase audio grabada, con la finalidad de poder revisar un tema que es muy relevante y que nos habla sobre la planificación estratégica. Me he planteado ciertos objetivos que, si bien es necesario conocer elementos teóricos sobre esta temática, la idea mía es que podemos aplicarlos a las distintas unidades o servicios donde trabajamos para que conozcamos en forma mucho más cercana, ¿cierto?, la utilidad que tiene este importante tema en mejorar la organización, en mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestro trabajo, ¿cierto?, profesional, ¿ya? Así que bienvenidos, probablemente algunos de ustedes ya haya tenido algún acercamiento a este tema y esperamos, ¿cierto?, que pueda ser de gran utilidad, ¿cierto?, para su quehacer profesional. Así que bienvenidos, ¿cierto? Y comenzamos entonces a pasar a revisar primero los objetivos de esta clase. Dentro de los objetivos de la clase de hoy día, vamos a definir conceptos de la planificación estratégica, vamos a ver la utilidad y la aplicación de esta temática, vamos a reconocer la misión, la visión y los valores, ¿cierto?, que la concretan. Y por último, vamos a aprender a confeccionar una matriz FODA. Así que les voy a solicitar al finalizar esta clase un trabajo grupal con la finalidad de que ustedes puedan trabajar en este importante tema. Para comenzar, vamos a definir lo que significa planificación estratégica. Corresponde a un proceso sistemático de desarrollo y de implementación de planes para alcanzar ciertos propósitos objetivos. Esto quiere decir que es un proceso que definitivamente debe realizarse con cierta frecuencia y en forma sistemática, ¿ya? Es decir, si nosotros acabamos de realizar una planificación estratégica, esta va a servir por un periodo determinado. Y esto, ¿cierto?, nos va a obligar, ¿cierto?, que en un periodo a continuación vamos a tener que volver a realizarla porque indudablemente tanto el contexto interno como externo y también las necesidades y ciertas características internas también se van modificando con el tiempo en cada organización. Con esto, entonces, entendemos que la planificación estratégica no es algo rígido, sino que algo sistemático que se va construyendo en el tiempo y que es un proceso que vamos a tener que repetir, ¿cierto?, cada cierto tiempo con la finalidad de mantener un diagnóstico siempre lo más real, ¿cierto?, y aterrizado posible. También se dice que corresponde a la elaboración, al desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las instituciones y organizaciones y, por supuesto, ya sabemos, con la intención de alcanzar estos objetivos y metas planteadas. Siempre en toda planificación estratégica, estos objetivos y metas que nos hemos planteado, es necesario que establezcamos plazos para concretarse. Y los plazos más habituales son denominados como a corto, a mediano y a largo plazo. Con respecto a las etapas de cualquier proceso administrativo, ¿cierto? Forman parte, ¿cierto?, integrante y hay que tomar en cuenta para cualquier planificación estratégica. Estas etapas del proceso administrativo corresponden a la primera etapa, a lo que nosotros llamamos planificación. Y para poder, ¿cierto?, establecer cualquier tipo de actividad, primero nos tenemos que planificar, ¿cierto? Cómo nos vamos a ordenar, ¿cierto? Cómo nos vamos a dividir las áreas respectivas, ¿cierto?, de funcionamiento para cumplir obviamente con los objetivos y por lo tanto estas unidades o áreas en las cuales va a estar dividida, obviamente tienen que ver con una participación directa en relación a lo que es más prioritario. La segunda etapa corresponde a la organización, ¿ya? Y aquí, una vez que hemos clasificado, hemos ordenado las áreas bases, ¿cierto?, que tienen que trabajar,
Luego viene cómo nos vamos a organizar para que estas funcionen, ¿cierto? Y también cómo estas unidades van a tener que entonces coordinarse entre ellas para poder cumplir obviamente con los objetivos, ¿cierto? Que tenemos que cumplir. Luego viene la etapa de dirección, ¿cierto? La etapa en que tiene que haber alguien que dirija cada una de estas áreas que hemos clasificado y en las cuales ya nos hemos ordenado, nos hemos organizado, ¿cierto? En estas áreas tiene que haber alguien responsable a cargo de ellas, ¿cierto? Para que realice toma de decisiones, ¿cierto? Y para que pueda, obviamente, ¿cierto? Dar cumplimiento al área con la cual se ha comprometido, ¿ya? Finalmente tenemos una etapa de control. La etapa de control es una etapa activa que debe estar en todas las áreas también por igual y que nos permite de alguna manera darnos cuenta en qué medida estamos cumpliendo con las metas y con los objetivos que nos habíamos planteado, ¿ya? Para ello, obviamente, nos va a tocar supervisar, nos va a tocar controlar también el manejo del recurso humano, el manejo del equipamiento, el manejo de los insumos, ¿verdad? Que obviamente podamos dar la mayor eficacia y eficiencia posible, ¿ya? Por lo tanto, estas 4 etapas son importantísimas, ¿ya? Y ahí con esta etapa entonces vamos a iniciar lo que nosotros hablamos de planificación estratégica, es decir, vamos a tomar en cuenta cada una de estas etapas para poder detectar entonces y hacer un diagnóstico de nuestra unidad. Fíjense que la imagen que tengo aquí, ¿cierto? En la presentación nos habla, ¿cierto? De que obviamente al momento de plantearnos objetivos, tenemos que cumplir, ¿cierto? ¿Cierto? Con 2 elementos básicos que vamos a hablar, ¿cierto? De inmediato a continuación y que tiene que ver con la misión, ¿ya? Y la visión. Es decir, nosotros somos una entidad, una organización que tenemos ciertos objetivos, cumplimos con ciertas actividades, realizamos ciertos procesos, ¿verdad? Y que obviamente queremos hacerlo bien, pero finalmente siempre toda unidad quiere crecer, quiere mejorar, ¿ya? Y eso es lo que se va a convertir en nuestra misión. Por lo tanto, en este tramo entre lo que somos hoy y en lo que queremos ser mañana, ¿verdad? Probablemente para la mejora vamos a utilizar normalmente ciertas estrategias, ¿ya? Estrategias que obviamente vamos a tener que ir adecuando siempre con estas etapas del proceso administrativo para que obviamente logremos nuestro fin, ¿cierto? Propuesto. Sin duda, siempre estamos expuestos, ¿ya? Y cuando no hemos planteado metas, hay ciertas situaciones y variables, hay algunas que yo las puedo controlar porque son de mi ámbito interno, ¿verdad? Pero hay otras que definitivamente escapan, ¿cierto?, de mi control y que tienen que ver más bien con características externas ambientales. Si vamos a dar un ejemplo, hoy día estamos viviendo una etapa muy particular, pandémica a nivel mundial, ¿cierto? Que nos ha hecho provocar a nivel interno de las instituciones una serie de cambios. A modo de ejemplo, lo último que he sabido es que muchas matronas y matronas, ¿cierto?, de neonatología están cumpliendo horarios hoy, turnos de 24 horas, que antes normalmente a lo mejor eran de 4 turnos, y que dado el contexto, ¿cierto?, externo, ¿ya? Obviamente ha influido de alguna manera, ¿cierto?, para que podamos seguir funcionando y atendiendo los 365 días del año, ¿cierto?, a los neonatos, ¿ya? Pero también hay estrategias internas, es decir, variables internas que de alguna manera también tenemos que ser tomadas en cuenta y que tienen que ver muchas veces con el... Ay. Dentro de las etapas de la planificación estratégica, encontramos algunos elementos importantes a reconocer. Primero, la misión y la visión, que normalmente, ¿cierto?, especialmente la misión, cuenta con valores escritos, ¿cierto?, que vamos a reconocer
en algunos momentos. También cuenta con un análisis interno y externo, que es lo que nosotros conocemos como FODA, ¿ya? Que es una sigla en realidad que identifica las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Pues de ahí entonces su sigla de FODA. Y por último, también comprende la elaboración de objetivos y estrategias con cierto establecimiento de plazos a lograr, a corto, mediano y largo plazo respectivamente. Tanto la misión como la visión son en general eh, declaraciones, ¿cierto? Corporativas, es decir, que de alguna manera identifica a la organización o a la institución misma. Tanto la misión como la visión deben estar alineadas, ¿cierto?, con los objetivos generales y también a los principios de trabajo con que la organización cuenta. Ambas son declaraciones que se busca resumir en frases para transmitirlas a los miembros del equipo. Así, las personas se enmarcan dentro de un contexto donde entienden qué hacer y qué pueden esperar de la organización. Las instituciones también utilizan la misión como un eslogan publicitario muchas veces para reforzar la idea del proyecto. Un equipo de trabajo se siente en general mucho más motivado cuando saben del rumbo hacia donde se dirige el proyecto. Por eso la visión es sumamente también importante porque sirve de guía y genera compromiso. Tanto la misión, ¿cierto?, como la visión dijimos que eran declaraciones, ¿ya? Así que vamos a comenzar explicando esta declaración entonces, qué significa misión. Y sirve para saber cuál es nuestra actividad o la organización o institución en la cual estamos trabajando. Se dice que es el primer paso y uno de los elementos críticos para iniciar una planeación estratégica. Es decir, es la piedra de base para la planificación estratégica. La misión en realidad nos dice qué es lo que somos y qué es lo que hacemos, ¿ya? Por lo tanto, es sinónimo de alguna manera declarar nuestra actividad. La misión se dice que es la definición en lo que se trabaja, ¿ya? Y es una declaración también que cuenta con valores de filosofía, básicamente, los que obviamente han sido seleccionados y escogidos, ¿cierto? En forma específica y precisa y en lo posible, ojalá con la mayor participación posible, ¿cierto? Con la finalidad de que cada uno de esos valores identifique no solo a la empresa en su todo, sino que además el sentimiento, ¿cierto? Y las aspiraciones de cada integrante de esa unidad, institución o organismo. Si la visión va a ser lo que yo quiero, ¿cierto? Llegar y convertirme, la misión es saber por dónde inicio desde el principio. Dentro de las preguntas frecuentes que nos hacemos para elaborar una buena misión es ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para quién trabajamos? En una buena misión deberían estar respondidas cada una de estas preguntas. Hace algunos minutos atrás les mencioné que la planificación estratégica no es estática y no es permanente. Por lo tanto, ni la misión, ni la visión, ni sus valores tampoco tienen desconocen esa característica. Por lo tanto, también son cambiantes en el tiempo. Las organizaciones también con el tiempo cambian, se modifican, a veces se agrandan, ¿cierto? Se hacen más complejas, ¿ya? O realizan actividades más diversas, muchas de ellas. Por lo tanto, la misión también tiene que ir renovándose con el tiempo, porque siempre la característica principal es que debe representar la realidad, ¿cierto?, más próxima de una organización o de una institución, ¿ya? Aquí, a modo de ejemplo, tenemos entonces
algunas empresas que han ido modificándose con el tiempo y eso ha hecho también que, ¿cierto? Con el tiempo también modifiquen su misión. Por ejemplo, una empresa que todos conocemos, Disney, en un comienzo su eslogan o su misión era divertir a los niños. Sin embargo, hoy día es hacer feliz a la gente. Todos sabemos que las películas, ¿cierto? Que en un principio tenían por objetivos básicamente un público infantil. Hoy día las películas están llenas de mensajes para los adultos, ¿cierto? Y por eso también son de gusto hoy día también de los mayores. Nike, una compañía fabricante de calzado, así es como se inicia, ¿cierto? Esta compañía, pero hoy día ha sido transformada en una compañía totalmente deportiva, ¿ya? Por lo tanto, ha habido un cambio en su objetivo, ¿cierto? En su público objetivo, a donde apunta, a donde quiere apuntar, y también la diversidad de los productos, obviamente, que quiere vender de alguna manera, ¿ya? Para la formulación de una buena misión, nos queremos apoyar sobre un psicólogo laboral ampliamente conocido, un norteamericano, apellido McGinney, que en 1981 establece ciertos criterios básicos que debería contar cualquier misión. Y nos vamos a basar en él básicamente para poder no solo construir una buena misión, sino que también para hacer una crítica constructiva a cualquier misión, ¿cierto? Que haya de base y que nos permita entonces mejorarla, actualizarla, ¿cierto? Y que cumpla en el fondo con todos los criterios que debería contener una buena misión, ¿ya? Porque de hecho esa va a ser una de las tareas que quiero entregar al final de esta clase. McGinney dice que primero debe responder quiénes son los clientes de esta institución o de esta organización. La misión debe declarar en forma abierta, ¿cierto? Y precisa quiénes son los clientes de esta institución. Así también debe establecer cuáles son los productos o servicios más importantes que entrega este organismo o esta institución. También debe mencionar con quién compite geográficamente, ¿ya? Esta organización. Si no, por ejemplo, pensáramos desde el punto de vista privado, las clínicas que están situadas, por ejemplo, dentro de la zona, especialmente Viña del Mar, compiten entre sí, ¿cierto? Por lograr, ¿cierto? Que sean escogidas por el público, ¿cierto? Por los usuarios. Toda organización en general tiene algún otro organismo que de alguna manera compite con ella, ¿ya? Y por lo tanto, lo ideal sería, ¿cierto?, que también apareciera en esta declaración. De alguna manera también, McGinney nos dice de que debería de estar declarada las características de la tecnología básica con la que cuenta este organismo. Básicamente tenemos alta tecnología, baja, hacemos atención compleja, que de alguna manera, ¿cierto?, represente, ¿cierto?, el nivel y el grado de tecnología con la cual se cuenta o con la cual la organización cuenta, ¿ya? También dice en el punto 5 que tiene que tener una preocupación por la supervivencia, por el crecimiento y la rentabilidad. ¿A qué se refiere esto? Básicamente tiene que dar respuesta a cómo de alguna manera se financia ese organismo, ¿ya? ¿Es dependiente, es independiente? ¿Cómo lo es desde el punto de vista también de financiero y rentabilidad? Ahora, cada uno de estos puntos que yo he mencionado hasta ahora pueden estar declarados en forma explícita dentro de esta declaración, dentro de la misión, pero también pueden darse en forma implícita, es decir, indirectamente, ¿ya? Pero lo importante es que la información sí esté contenida. Continuando con los criterios de McGinney, en el punto 6 aparece valores filosóficos. McGinney dice que toda misión debe contar con valores filosóficos que de alguna manera sustenten
y le den, ¿cierto?, una base humanitaria, humana, ¿cierto?, al quehacer de esa organización, ¿ya? Estos valores son muy, muy importantes porque van a quedarse no solo en la declaración propiamente escrita, sino que de alguna manera van a, ¿cierto?, estar representados también en el quehacer diario de esa organización, ¿ya? Porque son valores que normalmente deben ser escogidos y en general toda la misión, pero especialmente los valores, deben ser escogidos con la mayor participación posible, ¿cierto? Ojo, no solo de la dirección, no solo de los directivos. Para hacer y construir una buena misión, una buena visión y por supuesto los valores que van a sustentarla, tienen que ser, ¿cierto?, trabajados en forma comunitaria. Por eso en general la construcción de una misión y de una visión suele durar varios meses, ¿ya? Sobre todo en instituciones que son más complejas, más grandes, ¿ya? Pero de alguna manera tiene que estar representada, ¿cierto?, a las más aspiraciones, ¿cierto?, más importantes desde las personas que tienen mayor, ¿cierto?, injerencia en esa organización hasta la persona que a lo mejor pueda tener una menor injerencia. En el trabajo y en esta construcción de esta misión, todos los valores de todas las personas que trabajan valen de la misma manera, ¿ya? Y aquí lo digo encarecidamente porque en general todavía existe esta práctica de que la misión y la visión y los valores son construidos, ¿cierto? Y trabajados por un grupo muy pequeño dentro de la institución, los directivos, el jefe de servicio, el director del hospital, ¿cierto? Y eso de verdad es un error porque las personas de alguna manera no se comprometen con esos valores y con esa misión y esa visión si no han sido partícipes de su construcción, ¿ya? Y es muy, muy importante que esto así se dé, ¿ya? En el punto número 7 habla sobre el concepto de sí misma y hay que dar respuesta a cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas clave de la institución. Voy a salirme un poquito para explicar algo que me parece importante de poder identificar. Hay un concepto que nosotros hablamos de la ventaja comparativa y el otro punto sería la ventaja competitiva, ¿ya? Vamos a entender cada uno de estos, ¿cierto?, a modo de ejemplo. En el mercado existen una serie de, ¿cierto?, de empresas de comida rápida. Yo creo que entre los más conocidos probablemente podría ser el McDonald's o el Burger King, que tienen características más o menos similares, ¿cierto? Apuntan, ¿cierto?, a la venta de este producto, de una comida que es rápida, ¿cierto?, que en general cuentan más o menos, ¿cierto?, con productos de cierta similitud, ¿cierto?, su venta. Por lo tanto, esa es su ventaja comparativa, ¿ya? Lo mismo podríamos decir de una clínica a lo mejor a la otra, ¿cierto? O de un CESFAM al otro, por ejemplo, ¿ya? Pero también existe otro concepto que es la ventaja competitiva. Cuando nosotros hablamos de ventaja competitiva, vamos a usar este mismo ejemplo entre el McDonald's y el Burger King, no le estamos haciendo ninguna propaganda por si acaso, se refiere a qué tiene uno que no tiene el otro, ¿ya? Aquella ventaja que tiene una cierta característica que posee uno, ¿cierto? Y el otro no la tiene. Y que hace de alguna manera que el usuario, ¿cierto? El público en general lo prefiera antes de preferir la otra empresa, ¿ya? Por lo tanto, es importante este concepto que de alguna manera se vea reflejado cuál es su ventaja comparativa y cuál es su ventaja competitiva, clave obviamente de este organismo y de esta institución dentro de la misión, ¿ya? Bien,
También McGinney nos habla sobre la preocupación por imagen pública, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la imagen pública que aspira a la institución? ¿Quieren ser reconocidos por la comunidad? ¿Quieren ser reconocidos, pues, cierto, por la región? ¿Quieren ser reconocidos por la gente, cierto, de que solicita asistencia pública? ¿Por quién quieren ser reconocidos? ¿Ok? ¿Quién de alguna manera quieren sobresalir ante un cierto público? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Ya? En el punto 9 habla sobre la efectividad reconciliatoria. En este punto me quiero detener porque en general, por supuesto, hay excepciones. La gran mayoría de las misiones no cuentan con este punto y es como el talón de Aquiles de la gran mayoría. ¿Y a qué se refiere con efectividad reconciliatoria? Es la preocupación que pone la empresa por su propio personal, ¿cierto? La gente que trabaja en el interior, que es lo que nosotros vamos a conocer como cliente interno, ¿ya? Nuestro público, ¿cierto? Al cual nos toca atender, en este caso los padres, los neonatos, ¿cierto? Va a ser entonces nuestros usuarios externos, la familia, en este caso, ¿cierto? Y los usuarios internos son todos aquellos funcionarios, ¿cierto? Profesionales, técnicos, ¿cierto? Que elaboran en el interior de esta institución, obviamente para cumplir las actividades, ¿cierto? Propias de este organismo. Por lo tanto, ¿cierto? Tiene que de alguna manera hacerse visible, explícita o implícitamente esta preocupación, ¿cierto? De esta institución por parte de su personal, ¿ya? Y por último, en el punto 10 nos habla sobre la calidad inspiratoria. Este es un punto más bien, para mi gusto, subjetivo, ¿ya? Pero sin embargo, toda misión tiene que motivar su lectura, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser una misión relativamente corta, no demasiado extensa, ¿verdad? Que aburra, ¿verdad? Tiene que ser clara, precisa, concisa, ¿ya? De alguna manera entretenida, que no utilice palabras tan rebuscadas, porque la idea es que esta misión no solo ¿cierto? Sea solo para nosotros, sino que de alguna manera las personas que se vienen a atender a esta unidad, a este organismo, a esta institución, comprendan en el fondo a cabalidad lo que somos y quiénes somos, ¿ya? Al igual que en los puntos anteriores, estos puntos que acabamos de ver en esta diapositiva, también puede darse en forma explícita o en forma implícita, que ya, ¿cierto?, lo explicamos. Reconozcamos entonces algunos principios importantes que yo creo que ya lo hemos conversado, pero a modo de resumen, algunos atributos que son importantes que cualquier misión tenga. Primero, tiene que ser breve, debe ser operativa, debe de alguna manera ser diferencial, es decir, distinta, ¿cierto?, a las demás misiones de organismos a lo mejor similares, ¿ya? O que tengan algún tipo de ventaja comparativa, ¿verdad? Que sea amplia la orientación elegida, es decir, que de alguna manera explique en forma más o menos detallada, ¿cierto?, el quehacer, es decir, que una persona externa a ese organismo pueda entonces entender a cabalidad, ¿cierto?, qué es lo que se hace dentro de ese organismo. Y por último, tiene que tener una relación con el quehacer propio de la organización. Tenemos que hablar de lo que hacemos, de lo que somos, ¿ya? No de lo que son los demás, ¿ya? Puntualmente lo que la institución es. Entonces, si nos ponemos críticos y evaluamos cualquier misión, deberíamos entonces exigir que esa misión sea clara y comprensible, ¿verdad? Que sea breve para facilitar obviamente el recordatorio, que debe especificar el negocio o la organización de qué se trata, en el fondo qué es lo que hace, ¿cierto? Debe ser contundente, ¿ya? Es decir, que identifique las fuerzas que van a impulsar, ¿cierto?, más tarde la visión. Deben reflejar también la ventaja competitiva, flexible, pero bien enfocada,
que sirva de modelo y medio para tomar decisiones gerenciales, que refleje valores, creencias y filosofías de la organización y ojalá, ¿cierto?, que represente los valores propios de la organización, ¿cierto?, de todos los que allí laboran. Debe ser realista, ¿cierto? Porque debemos ser aterrizados, no podemos mentir en esta misión, debemos decir tal cual lo que somos y lo que hacemos. Y por supuesto sirve como fuente de energía y punto de unión para la organización porque de alguna manera, ¿cierto? Este trabajo, al ser trabajado en forma mancomunada, nos permite, ¿cierto?, comprometernos más con la institución, ¿cierto? Porque nos permite conocer mejor lo que hacemos y lo que somos. Con respecto a los valores organizacionales, ¿cierto? Ya dijimos que son valores normalmente filosóficos, ¿verdad? Y la verdad son principios muy básicos que deben estar, ¿cierto? De alguna manera que represente en mayor o menor medida lo que de alguna manera queremos entregar en nuestra atención, ¿ya? En general, deben describirse claramente, pueden estar insertos dentro del párrafo propio de la misión, pero hay algunos instituciones que ¿cierto?, prefieren enmarcar los valores en forma ¿cierto?, de listado bajo la misión, es decir, separado o inmediatamente debajo de la misión, separar ciertos los valores. En relación a esto, quiero aportar algunos consejos que en general existe una tendencia de repente a escoger, uno se encanta cuando está en realidad trabajando en esta, ¿cierto?, construyendo una misión, la gente se motiva bastante y empieza a hacer un listado que a veces puede tener hasta 7, 10, 15 valores, ¿cierto? Que ojalá todos quisiéramos tener todo y que más o menos esta institución casi fuera perfecta. Pero de verdad, cuando existe una saturación de valores, al final no hay prioridad por ninguno de ellos, ¿ya? Entonces lo que se aconseja es que al menos ojalá sean 3 a 5 valores como máximo, ¿verdad? Hay empresas que tienen un solo valor, ¿cierto? Y en el cual todo su ser está comprometido por ese valor. Pero un listado entre 2, 3 hasta 5 es claramente, digamos, aconsejable, ¿ya? Un número superior a eso, en realidad, la idea no es dejar contento a todos los participantes, ¿cierto?, en esta construcción y que cada uno de sus principios ojalá estuviera presente, sino que hay que empezar a conversarlo, a negociar, ¿cierto? Y a entender también porque hay algunos valores que están también como de alguna manera implícitos en otros. Entonces, cuando uno empieza a descifrarlo, a desglosarlo, en realidad muchos de ellos tienen relaciones muy, muy íntimas. Entonces uno de repente puede escoger uno que de alguna manera represente más a otros, ¿ya? También. A modo de ejemplo, reconozcamos algunas empresas que son muy populares. Entre ellas tenemos la empresa Coca-Cola, ¿ya? La misión de Coca-Cola dice que es refrescar al mundo en cuerpo, mente y alma, inspirar momentos de optimismo a través de nuestras marcas y acciones para crear valor y dejar nuestra impronta en cada uno de los lugares en los que operamos. Los valores, como ya lo acabamos de ver, no están insertos dentro del párrafo propio de su misión. Ellos decidieron dejarlo como un listado inmediatamente debajo de la misión. Vamos a leer los valores que ellos declaran, ¿ya? Pero la idea es, ¿cierto? Ya solo con mirarlos, ¿cierto? Y yo ya me doy cuenta que son como demasiado, ¿ya? Sabemos que es una empresa que tiene historia grande, etcétera. Podremos, ¿cierto?, tener todos esos reparos. Pero para mi gusto creo que son demasiado, ¿ya? Aquí aparece el valor de integridad, de calidad, de responsabilidad, de pasión, liderazgo, colaboración y diversidad, ¿ya?
quiero que tomen esto como ejemplo, porque la idea es que de alguna manera puedan identificar los valores que tiene su organización dentro de su misión, si es que la tiene, y si es que no la tiene, entonces van a tener que crearle alguna dentro del grupo, ¿cierto? Con la finalidad de que podamos practicar, ¿cierto?, los elementos básicos que debe contener cada misión, ¿ya? Lo que tengo en pantalla en este minuto es la misión del Hospital Gustavo Fricke, la última. Tal vez un detalle importante también que vayamos conociendo, que en general las misiones, las visiones y los valores son revisados, actualizados, em, mayoritariamente antes de una acreditación, ¿ya? Cuando se comienzan a preparar para una acreditación o para una reacreditación, es una de las cosas primeras con las cuales tienen que empezar a trabajar. Con esto estoy diciendo de que cada organismo que se va a tener que acreditar, que en este caso podría ser un hospital, ¿cierto? Y que obviamente se va a tener que acreditar con las distintas unidades y servicios en su interior, comienza a trabajar siempre con su visión, nuevamente revisa los valores, ¿verdad? Y por lo tanto, si ya sabemos que un hospital se debe acreditar cada 3 años, por lo tanto, su misión y visión y valores van a tener que ser, ¿cierto?, actualizados, ¿cierto?, complementados o modificados en general, ¿cierto?, más o menos con esa frecuencia, ¿ya? Una unidad o un servicio podría tener una misión, pero si el hospital ya la tiene, sí, puede tenerla perfectamente. La única característica que debe sí ser de preocupación es que debe estar, lo que se diga en su misión y visión, debe tener algún grado de alineamiento con la misión y visión propia de la institución mayor a la cual pertenece, ¿ya? Es la única preocupación que debería tener, pero sí es importante y de hecho así debería ser. Todos los organismos internos, unidades, servicios, ¿cierto? Más o menos complejas, deberían tener su misión, su visión y por supuesto la declaración de sus valores, que como ya les mencioné, la única preocupación que deben tener es estar alineados entonces con lo que la institución, ¿cierto? Mayor, ¿cierto? Y que de alguna manera los protege, los ampara, ¿cierto? Eh, menciona y, ¿cierto? Y declara también. Con respecto a la misión del Hospital Gustavo Fricke, que es la que tengo en pantalla, dice: somos un establecimiento público asistencial, docente y autogestionado y de alta complejidad, de referencia nacional, ¿ya? Y regional, que participa plenamente de la red asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, ¿ya? Con el compromiso que empezó a aparecer, valores ya, con el compromiso, ¿cierto?, de entregar una atención de salud amable, con estándares de calidad, seguridad y eficiencia y la mejor tecnología disponible y centrados en la satisfacción del usuario. A mí me parece muy inteligente la última frase, especialmente dice centrados en la satisfacción del usuario. No están declarando si es solo del externo. Entonces, por lo tanto, al decir usuario en general, estamos también tomando al usuario interno, lo que me parece inteligente mirado desde ese punto de vista. O sea, sí habría, ¿cierto?, efectividad reconciliatoria dentro de esta misión, ¿ya? Esta misión reúne varios elementos bastante, han mejorado bastante en relación a la misión con la que se presentó en su primera instancia para acreditación, en su primera acreditación. Lo que normalmente así ocurre con todas las instituciones, al empezar a trabajarlas una y otra vez, obviamente vamos mejorándola y vamos diciendo en realidad en forma mucho más clara lo que somos y lo que hacemos. Vamos a revisar a continuación la misión del Hospital Carlos Van Buren, ¿ya? Dice que somos una institución pública de salud de alta complejidad, asistencial y docente, integrada a la red, ¿ya?, que entrega prestaciones de calidad a su comunidad, contribuyendo a resolver íntegramente los problemas de salud. Fíjense que a diferencia del Fricke,
en esta ocasión el Hospital Carlos Van Buren en su misión se tomó la decisión finalmente que los valores que de alguna manera van a sustentar entonces su quehacer, los prefirió, ¿cierto?, detallar en un listado en la parte inferior de su misión. Los vamos a reconocer. Aparece compromiso, respeto, equidad, excelencia, responsabilidad. ¿Ya? Aquí hay 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, perdón, que es como más o menos el límite, por lo tanto estaría dentro del número de valores que ciertos McKinney por lo menos también recomienda. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces y vamos a ir reconociendo otras misiones. Vamos a revisar ahora la misión del Hospital de Quilpué, que probablemente algunos de ustedes conozcan. Dice que es una institución pública de alta complejidad, perteneciente a la provincia del Marga Marga, que contribuye a la recuperación, a la rehabilitación y la sustentabilidad de la salud, entregando una atención segura con un carácter asistencial docente en el marco de un trabajo en red, con funcionarios comprometidos con la satisfacción usuaria y que promueve la participación ciudadana. Ellos, al igual que el Gustavo Fricke, decidieron entonces integrar los valores filosóficos que la van a sustentar, ¿cierto?, en el interior del programa. ¿Ya? Tanto la visión y la misión se recomiendan enunciarlas en forma conjunta. O sea, la construcción, la idea es que ojalá se hagan durante la misma jornada, ¿ya? Una a continuación de la otra. Siempre comenzando por la misión primero, con los valores respectivos, ¿cierto? Lo que soy y, ¿cierto? Lo que yo hago. Y luego entonces generar la visión. La visión es como la pregunta que normalmente nos hace cuando somos niños: ¿qué queremos ser cuando grande? Eso es lo que queremos preguntarle a cualquier organización dentro de su visión. ¿En qué se quiere convertir? ¿En qué quiere llegar a ser? ¿Ya? Por lo tanto, tanto en la misión y la visión, lo ideal es que ojalá participe en lo posible la mayor parte de las personas. Así que siempre es una muy buena idea, sobre todo en organizaciones hospitalarias, por ejemplo, en que se trabaja con sistemas de turno, por lo menos que al menos una participe en algún tipo, en alguna reunión, todas las personas, ¿ya? Ojalá participe, ojalá, lo ideal sería que participaran en todas las reuniones que se hagan, pero en que al menos participe una vez y que de alguna manera, ¿cierto?, dentro de esta construcción de la misión y la visión y de los valores, se vea plasmada, ¿cierto?, su aspiración, la aspiración de cada una de las personas que allí trabajan. Así que es muy, muy importante y de verdad, de alguna manera enmarca el éxito de la organización. Así que el comienzo de esta planificación estratégica a través de la misión, la visión y los valores resulta ser una piedra muy fundamental para el éxito en realidad de esta institución. Es muy frecuente, como ya les comenté en algún momento, que los directivos elaboren ellos la misión y visión, ¿cierto?, en forma autónoma, ¿ya? Pero dentro de una, ¿cierto?, de una sala, una oficina, ¿cierto?, y que el resto no tenga idea de lo, ¿cierto?, de lo que se está construyendo. Pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que sea confeccionada con la mayor participación posible, ¿ya? Ahora, también es muy frecuente que quienes elaboran la visión y misión muchas veces lo hacen cuando están en una situación problemática o hay un organismo en crisis, ¿ya? Se dice que es el momento más importante para preguntarse lo que soy y también en qué me tengo que convertir. Hoy día estamos en una situación contextual muy compleja para muchas empresas, para muchas instituciones, y eso incluye también al área tanto pública como privada, ¿verdad? En que estamos viendo la quiebra de muchas empresas pequeñas especialmente, y que obviamente
que todavía están luchando por sobrevivir, probablemente vayan a tener que hacer cambios importantes, estrategias nuevas, ¿verdad? Buscando alternativas, tratando de alguna manera, ¿cierto?, de no morir ahogados, ¿cierto?, con esta contingencia, ¿ya? Se dice que un buen momento es en momentos de crisis cuando las mejores misiones y visiones salen adelante, ¿ya? Entonces, una vez que hemos construido la misión y los valores, entonces nos toca construir la visión. Y la visión, como ya lo explicamos, nos pregunta qué queremos llegar a ser, ¿ya? ¿Qué queremos entonces convertirnos? ¿Ya? Y también tiene algunas características muy similares a la visión, la cual también se recomienda que sea corta, formada de preferencia por una oración, desarrollada y ojalá también por el mayor número de personas, al igual que la misión. La visión en general debe definir la aspiración máxima superior al cual apuntan en el futuro esa organización y representa un sueño súper alentador para la organización, suministra energía, se dice, ¿cierto? Y espiritualidad en este viaje entre lo que yo soy y entre lo que me quiero convertir, ¿ya? Se dice que es el alma de la planeación estratégica, ¿ya? Dentro de los atributos básicos de la visión, se dice que debe ser breve, debe ser operativa, desafiante, inspiradora, trascendente y también obviamente de relacionada a lo que se sabe hacer bien en esa institución, ¿ya? El convertirme de algo 180 grados distinto, la verdad, no habla muy bien de ese organismo y de esa institución. Sin embargo, a lo mejor quiere complejizarse, quiere ampliarse. ¿Qué es lo que quiere? ¿En qué se quiere convertir? ¿Ya? Así que más o menos son elementos bastante similares a lo de la misión, ¿ya? Pero debe ser netamente bastante inspiradora porque de alguna manera tiene que comprometer también a cada uno de los que forman parte de esa organización a poner, ¿cierto?, su granito de arena y su motivación personal para apoyar a la empresa en el logro de estos objetivos. Sin embargo, hay una característica que a pesar de no estar aquí dicha por McKinney, a mí me parece que también debería estar y que debe ser, a pesar que debe ser desafiante, inspiradora, debe ser realista, ¿ya? Debe concentrarse dentro de un marco realista toda visión, ¿ya? Acabamos de conocer hace algunos minutos atrás la visión del hospital, misión del Hospital Gustavo Fricke. Reconozcamos ahora cuál es la declaración de su visión, ¿cierto?, presentada para la última acreditación. Dice que es ser un hospital de alta complejidad, docente, con amplia y oportuna, ¿cierto?, capacidad resolutiva, que persevera en la búsqueda y desarrollo de soluciones eficientes e innovadoras centradas en la satisfacción de las personas. Me pregunto, ¿qué es lo nuevo en esta visión? ¿En qué se quiere convertir? Vamos a ir a entrar en detalle. Dice que quiere ser un hospital de alta complejidad. ¿No lo es? Dice que se quiere convertir en un hospital docente. ¿No lo es? Con amplia, oportuna capacidad resolutiva. ¿No la tiene? Y lo más nuevo que podría ser que persevere en la búsqueda y desarrollo de soluciones eficientes e innovadoras centradas a la satisfacción de las personas. La pregunta es, ¿qué es lo nuevo dentro de su visión? ¿En qué se quiere convertir el Hospital Gustavo Fricke? Parece ser más bien una reproducción de su misión, pero ya sabemos que la visión debe tener valores, ¿verdad?, en relación a sus aspiraciones. Debe ser desafiante. Debe decir
no, ahora no se quiere, no quiere decir lo que es, debería decir aquí en lo que se quiere convertir. ¿Ok? Me parece que aquí el Hospital Gustavo Fricke en su visión, por lo menos, quedó al debe. Vamos a leer ahora la visión del Hospital Carlos Van Buren. Dice, queremos ser líderes nacionales en salud. Desafiante. Centrados en el usuario, con calidad, innovación y a la vanguardia tecnológica. ¿Ya? Creo que cumple con muchas más de las expectativas, ¿cierto? Que la anterior que acabamos de leer, ¿ya? Es desafiante, ¿cierto? Tiene muy claro en lo que se quiere convertir, ¿verdad? Y obviamente es en esto en lo que tiene que trabajar, ¿cierto? Dentro de su proyecto, ¿ya? La visión va a ser lo que va a alumbrar el camino, en el fondo, a lo que finalmente quiere llegar a convertirse. La visión, por su parte, del Hospital de Quilpué dice ser un establecimiento de salud resolutivo, confiable. Me llama la atención ese, ¿cierto? Dentro de su visión. Reconocido por la comunidad por entregar una atención de excelencia en lo técnico y en lo humano. Parece estar muy centrada y parece que le importa mucho en este minuto la visión que tenga el público, la comunidad en torno, ¿cierto?, a esta entidad hospitalaria. Probablemente algo haya detrás, ¿cierto?, que haya sido motivo de alguna manera, ¿cierto?, de que haya quedado representado en su visión, ¿cierto? Me parece llamativa, digamos, su visión. Vamos a mirar ahora la visión y la ambición que tiene Apple, ¿ya? Una empresa que todos conocemos, conocida internacionalmente. Su misión dice ofrecer servicios con la más alta calidad y con la más alta tecnología, con los mejores productos y promover estilos de vida saludables, así como seguir capacitándonos para renovar nuestra empresa día a día. Esa es su misión, ¿ya? Los valores, profesionalismo, tecnología y trayectoria. Dice, y con respecto a su visión, es renovarse en 3 pilares fundamentales. O sea, se va a renovar en base a los valores que ellos propusieron y todo relacionado a mejorar nuestra calidad de vida. Dice, lo que quieren ellos es ser reconocidos como una empresa de estética dinámica y competitiva en brindar soluciones integrales a nuestros clientes. ¿Ya? ¿Qué dice Google en su visión, en su misión? Vamos a leer la misión primero, ¿cierto? Que es lo primero que debería estar colocada. Dice organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil. Eso es lo que ellos son, ¿ya? Vamos a revisar sus valores. Dice, para mi gusto, a ver, creo que son muchos, pero bueno, rapidez, precisión, facilidad de uso, atención al cliente corporativo, en especial los publicistas, editores, etcétera, en continua innovación. Y la visión en qué se quieren convertir, ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo, además de ser un servicio gratuito, fácil de usar, que presente resultados relevantes en una fracción de segundo. ¿Ya? Vamos a resumir algunas cosas que ya hemos comentado. Dijimos que ambas, tanto la misión, la visión como los valores, deben declararse con la participación, ojalá, de todos los integrantes de la organización. De esta forma se logra que los integrantes también se sientan comprometidos y motivados, ¿ya? Se recomienda mucho el trabajo de lluvia de ideas, focus group, ¿cierto? Ahí tenemos algunas imágenes en la construcción de la misión y visión, en este caso del Hospital Fricke, ¿ya? Bueno, toda organización y toda institución debe tener entonces su visión, misión y valores. Así que la escuela de obstetricia no podría quedarse fuera, ¿ya? Esta es nuestra misión, ¿ya? La última que presentamos para nuestra última acreditación, en la cual obtuvimos 6 años, ¿ya?
y dice que es formar matronas y matrones con alto nivel profesional desde una perspectiva científico-humanista con enfoque biopsicosocial y basada en sólidas competencias y principios ético-valóricos a través de la docencia de pre y posgrado que le permitan brindar responsablemente una atención integral y de excelencia a la mujer, al hombre, incluimos al hombre en esta ocasión, recién nacido, pareja, familia y comunidad. Para esto la carrera cuenta con una destacada infraestructura, un equipo docente comprometido, especializado y en continuo perfeccionamiento, incorporando tecnologías educativas innovadoras, adaptándose permanente a las necesidades del ámbito social y cultural a través de la investigación, de la extensión y vinculación con el medio. Nuestros valores, después de innumerables reuniones, nosotros en construir nuestra misión y visión nos demoramos alrededor de 3 meses reuniéndonos como 2 veces o 3 veces por semana. Nos costó un poquito, pero finalmente nos quedamos solo con 2 valores que creo que representan bastante bien lo que queremos hacer y decir, ¿ya? Y uno es la empatía y el otro es compromiso, ¿ya? En relación al compromiso, les voy a contar una infidencia en que estuvo hasta último minuto un tercer valor que era la responsabilidad. Y después de mucho conversarlo, nos dimos cuenta de que aquella persona comprometida va a ser responsable, ¿ok? Así que por eso conciliamos que la palabra compromiso, el valor compromiso tenía incluida ya la responsabilidad, así que finalmente nos adscribimos a estos dos. Con respecto a nuestra visión, dice liderar en la formación del profesional matrón y matrona a nivel nacional e hispanoamericano, destacándose por egresados con alto reconocimiento por soporte al desarrollo social y sanitario del país, promoviendo permanentemente la generación y difusión del conocimiento a través de la formación del postítulo y posgrado y la investigación disciplinar e interdisciplinar. Bien, creo que mejor más ratito les doy la tarea que es la que tienen que realizar, ¿cierto? Para que nos pongamos de acuerdo porque van a trabajar en grupos, ¿ya? Así que me voy a saltar esto un ratito. Bien, hasta ahora hemos revisado algunos elementos fundamentales, ¿ya? De la planificación estratégica. Vimos la visión, la misión, los objetivos, ¿cierto? Los valores que incluye, ¿cierto? Y obviamente nos está faltando un elemento súper importante que tiene que ver en relación al FODA, ¿ya? Y es lo que vamos a revisar a continuación. El FODA es una sigla, como ya les había mencionado, que representa y forma parte, ¿cierto?, de los elementos infaltables de la planificación estratégica y corresponde a establecer un diagnóstico, ¿ya? Y para poder hacer un diagnóstico es necesario hacer un análisis, ¿cierto?, de las distintas características propias del organismo o la institución, ¿ya? Algunas de esas características se van a convertir en nuestra fortaleza o que forman parte de las fortalezas que tiene ese organismo. Otras nos vamos a dar cuenta que, ¿cierto?, son debilidades las que tenemos y que en las que tenemos que trabajar. Pero también eso dentro de un contexto interno, ¿ya? Por lo tanto, internamente vamos a tener fortalezas y debilidades dentro de la institución. Pero externamente, es decir, en nuestro entorno, algo que ya no está dentro de nuestro control, ¿cierto? Porque lo interno lo podremos controlar, pero lo externo no. Y tiene que ver obviamente con varias áreas, lo político, lo social, ¿cierto? La contingencia nacional, mundial, etcétera. Una de ellas, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, que de alguna manera afectan o provocan cambios internamente, ¿ya? Entonces, este ambiente externo la vamos a convertir básicamente en dos características principales, unas que van a ser las oportunidades, porque obviamente de repente, así como para algunas empresas, esta contingencia ha sido una amenaza, ¿cierto?, para la sobrevida de esa institución, para otras instituciones esta contingencia se ha convertido en una tremenda oportunidad. ¿Ya? Así que hay empresas que, así como están quebrando o
¿cierto? Cayendo en la quiebra muchas, otras están aumentando su poderío, sus acciones, ¿cierto? El valor de su empresa, ¿cierto? Y es el caso de varios ejemplos que tenemos en este minuto, ¿ya? Sobre todo aquellos, por ejemplo, que emiten películas, ¿verdad? Y que nos han permitido de alguna manera también centrarnos y concentrarnos dentro de nuestras casas, entretenernos de alguna manera. Eh, y otras empresas, por ejemplo, que nos permiten reunirnos hoy día en forma online, una de ellas, por ejemplo, es Zoom, ¿cierto? En la cual también el poderío, ¿cierto?, financiero ha aumentado exponencialmente con esta pandemia, ¿ya? Por lo tanto, el FODA es eso, es un análisis que hacemos de estas características y que lo vamos a trasladar a una especie de plantilla para llevar esto desde el punto de vista visual también, en forma escrita y visual, ¿ya? Así que es un diagnóstico. Ahora, pero las instituciones también cambian, ¿cierto? Así como yo les mencioné en algún momento que la misión, la visión son declaraciones que también obviamente no son eternas y que cada cierto tiempo tenemos que ir modificando. El FODA también ocurre lo mismo, es decir, si yo voy a hacer un diagnóstico de la institución en un momento dado, esa institución normal puede, ¿cierto?, que en un periodo a lo mejor más corto o más largo también vaya a ser modificado, también vaya a cambiar, ¿ya? Y por lo tanto es un diagnóstico que se tiene que hacer, ¿cierto?, también en forma periódica. Pero, ¿qué es el FODA? ¿Ok? Veamos entonces de qué se trata. Por lo tanto, vamos a hablar básicamente de 4 elementos. 2 que ya los mencioné, internos y 2 externos, ¿ya? Las fortalezas y las debilidades que tenemos en la parte superior, ¿cierto? Son características internas del organismo o de la institución, ¿cierto? Hay cosas en las que lo hacemos bien, lo hacemos muy bien, ¿cierto? Y que puede ser incluso motivo de ventaja, ¿cierto? A lo mejor, o de orgullo incluso para la institución, ¿ya? Pero hay otras que probablemente a lo mejor no lo hacemos tan bien o a lo mejor no tenemos todos los recursos, ¿cierto? Como para realizarlo mejor, por ejemplo, ¿ya? Y se transforma entonces en una debilidad. Y obviamente cada una de esas características, muchas de ellas, ¿ya? La verdad es que muchas de ellas tienen que ver también con la parte del recurso humano. Se dice que el recurso humano es como también llamado el capital humano, es el punto clave que hace la gran diferencia entre una organización y otra, ¿ya? Hay instituciones que en general a lo mejor no son tan grandes, pero sí pueden resultar ser de mucha confianza porque el recurso humano obviamente es de alta calidad, por ejemplo, ¿ya? Y que pueden ser motivos de preferencia, ¿ya? Bueno, y las otras 2 características externas a lo interno de la organización, sino que tiene que ver con el contexto, ¿cierto?, de fuera de la institución, es lo que nosotros hablamos de las oportunidades y amenazas, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, que nos hablan, ¿cierto?, de características externas, cierta situación externa que puede convertirse entonces en una amenaza o en una oportunidad. A modo de ejemplo, por ejemplo, excepto hace algunos años atrás existía una clínica que se llamaba Clínica Los Castaños, ubicada en Viña del Mar. No sé si probablemente a lo mejor alguno de ustedes la haya conocido o haya escuchado, que competía, ¿cierto?, en su tiempo también con otra clínica que después desapareció también, que era la Clínica Los Abetos, ¿ya? Y tenían ventajas comparativas en el sentido de que las dos se dedicaban mayoritariamente a la atención del parto y de la cesárea, ¿ya? Eran clínicas más bien del ámbito como maternal, ¿ya? Tenían algunas otras pequeñas, ¿cierto?, servicios, pero mayoritariamente se centraban, ese era su fuerte de ambas clínicas. Por lo tanto, era su ventaja comparativa. Pero ocurrió en una situación en que una de ellas se quemó. Hubo un incendio, ¿cierto? Y salió muy dañada, ¿cierto? Prácticamente hubo un incendio casi total,
Por lo tanto, de hecho, cerró la clínica después de eso, ¿ya? Por lo tanto, para la misma clínica que tuvo el daño, fue una amenaza aplastante, ¿cierto? Y que la hizo finalmente quebrar. Sin embargo, para la otra clínica, que era la que competía con la clínica Los Castaños, que era la clínica Loreto en su minuto, fue una tremenda oportunidad porque obviamente todos los usuarios que iban a ir a atenderse en algún momento en la clínica Los Castaños, la opción obviamente que les quedaba era irse todos a la clínica Los Abetos y por lo tanto para esa clínica se convirtió la situación de que le ocurrió a la otra clínica en una oportunidad. ¿Ya? El FODA entonces, o la matriz FODA, que es la que nosotros vamos a plasmar estas características internas y externas de la institución, es una matriz, entonces por lo tanto es un instrumento que nos permite de alguna manera visibilizar en forma escrita, ¿cierto? Y estas características y de alguna manera ayudarnos y nos facilitan enormemente hacer el diagnóstico real de la institución y en forma mucho más objetiva, ¿ya? Por lo tanto, la matriz FODA nos ayuda a detectar la situación organizacional tanto interna como externa que tiene cierto esa institución, nos da la posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano, a largo plazo, nos permite conocer también cómo nos vamos a organizar o cómo nos organizamos a nivel interno y también nos permite conocer cómo nos relacionamos organizacionalmente a nivel externo. Bueno, a nivel interno, como ya los mencionamos, básicamente tenemos estas dos características, corresponden a fortalezas y debilidades que son propias de la organización, ¿ya? Las fortalezas, como dice su nombre, son todas aquellas potencialidades que pueden ser materiales, en equipamiento, recursos humanos, ¿cierto? Con las que cuenta una organización y son de vital importancia para el funcionamiento y desarrollo de esa organización. Con respecto a las debilidades, son todas aquellas deficiencias que también pueden estar en el equipamiento, infraestructura, recursos humanos, con los que obviamente tienen problemas esa organización. Y son las principales responsables del funcionamiento interno de la organización. Con respecto al ámbito externo, también ya lo mencionamos, existen básicamente dos características. Una de ellas corresponde a las oportunidades, ¿cierto? Que son todas aquellas posibilidades de desarrollo que tiene la organización y que vienen obviamente desde afuera, ¿ya? Estas oportunidades se encuentran en el medio natural, geográfico, cultural, social, político y económico en las que se mueve la organización. Y también, entonces, reconozcamos en este ámbito las amenazas, que son todas aquellas situaciones negativas que atentan con el desarrollo de la organización. Estas amenazas se encuentran también, al igual que las oportunidades, también en el medio, que puede ser natural, geográfico, cultural, social, político y económico. La matriz es básicamente, ya tengo aquí más o menos un bosquejo de lo que es la matriz de un FODA, ¿cierto? Los internos y externos, ¿ya? Entonces tenemos, nos vamos a encontrar de que en el ámbito interno vamos a tener fortalezas, que es lo que vamos a considerar positivo, y en el ambiente externo también las oportunidades. Mientras que negativas vamos a considerar a las debilidades y a las amenazas respectivas, ¿ya? Ya lo mencioné que en el ambiente externo, obviamente, las situaciones que se producen están por fuera del control del organismo o la institución, pero que obviamente de alguna manera se ven afectadas o influenciadas, ¿ya? Tiene que ver muchas veces con la competencia, a lo mejor se instaló una clínica, ¿cierto? Un hospital, ¿cierto? Privado, a lo mejor al frente, cercano, ¿cierto? Que va a atender algunos servicios que también atiendo yo, se puede transformar en una competencia. También hay situaciones, factores económicos, ¿ya? Las crisis económicas, obviamente,
¿cierto? En el ámbito, por ejemplo, de un país, también van a afectar a todas las instituciones públicas de salud, por ejemplo, en Chile, ¿ya? Lo social, lo que está pasando en la contingencia social, también de alguna manera va a afectar, ¿cierto? De alguna manera más o menos a la institución. Situaciones políticas, legales, demográficas, los inmigrantes, ¿cierto? También nos ha hecho modificar muchas veces nuestro funcionamiento habitual que teníamos y hemos tenido que hacer algunas modificaciones por cierto, las características propias cierto, de la población cierto, inmigrante que estamos viviendo. ¿Ya? También antecedentes geográficos, ¿cierto? O la tecnología, que a lo mejor ha mejorado la tecnología con la cual yo funciono. También, obviamente, ¿cierto? Me va a ir afectando. En el ambiente interno, normalmente, obviamente, los recursos con los que cuenta la unidad propiamente tal, la investigación y desarrollo de productos que se haga internamente, las actividades que se realizan en la institución, las compras que se pueden realizar, los productos que es capaz de generar, los servicios que es capaz de entregar, la imagen, ¿cierto? El prestigio que tiene, la estructura física, infraestructura también en algunas instancias puede convertirse en una debilidad, pero en otras puede ser una fortaleza. El clima organizacional, es decir, el clima ambiental en el cual nos desempeñamos laboralmente. Ante un clima negativo, normalmente siempre hay dificultades y que de alguna manera, ¿cierto? Eso entorpece nuestra atención. Cuando hay un clima confortable, agradable, en general, las cosas fluyen mejor, la gente trabaja más contenta, ¿verdad? Atendemos mejor y al mismo tiempo la gente quiere quedarse ante un clima negativo organizacional. La verdad es que los profesionales y ¿cierto? Los funcionarios en general, es probable que al darse cuenta de esta característica de clima, probablemente haya una alta rotación de personal, es decir, quieran cambios, trasladarse, buscar otras alternativas. ¿Ya? Otros horizontes. El sistema de planeación y control también puede convertirse en una fortaleza o en una debilidad. ¿Estamos supervisando, estamos controlando? ¿Falta supervisión, falta control o lo hacemos a lo mejor muy bien y por eso hemos mejorado? ¿Ya? Las relaciones con los clientes también o con los usuarios. Hay algunas unidades de servicio que tienen un alto número de reclamos, ¿cierto? Por el contrario, hay otros que el número de reclamos es mínimo, ¿cierto? Cómo de alguna manera también capacitamos al personal, ¿cierto? Para relacionarse con el usuario, sobre todo en momentos de situaciones complejas, difíciles de salud, hace que a veces pueda tener una respuesta a lo mejor menos amable ante el personal y que obviamente, ¿cierto? Eso de alguna manera entorpezca la atención, ¿ya? Bueno, entre los pasos para construir una mantifoda, el primero es hacer una lista de fortalezas internas clave de la institución, ¿ya? ¿En qué somos buenos? ¿Ya? Ya hacemos un listado. Tenemos un buen recurso humano, tenemos un recurso humano capacitado, nuestros profesionales tienen altas competencias, tenemos un alto número de profesionales. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Tenemos un alto número de equipamientos de alta complejidad, tenemos alta tecnología, ¿cierto? Hacer una lista para las cosas que, ¿cierto?, son nuestras fortalezas. Hacemos en lo siguiente una lista de las cosas débiles, ¿cierto?, que tenemos en nuestra unidad de servicio y que pueden ser de todo ámbito. Pueden ser ámbitos estructurales, pueden ser ámbitos de recursos humanos, pueden ser ámbitos de equipamiento, de lo que a ustedes les parezca, ¿ya? Eh, Cuando uno busca esto, en realidad siempre es bueno hacer preguntas también en la unidad, en el servicio. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué crees tú? ¿Cierto? Porque cada uno puede tener una visión a veces un poco parcializada del contexto, ¿ya? Así que no le pregunten solo a la jefatura, pregunten también a sus colegas, ¿cierto? Pregunten a los TENS, ¿qué está pasando, ¿cierto? Con su institución, ¿cómo la ven? ¿Ya? Hacer una lista luego de lo externo, que ahí implica hacer de todas las oportunidades. Luego hacemos una lista de las amenazas, ¿cierto? Que parecen estar en este minuto circulando, ¿cierto? A nuestro alrededor. Y luego hacemos una comparación de las fortalezas internas y externas, ¿ya?
que es a través de un proceso matemático que vamos a ir haciéndolo inmediatamente, ¿ya? También hacemos lo mismo con el ámbito interno y externo, comparamos, ¿cierto?, las fortalezas con las debilidades y también lo hacemos con el ámbito externo, ¿ya? Es decir, cada una va de alguna manera a ser analizada nuevamente. Bueno, aquí tengo una matriz, entonces, en la cual vamos a listar nuestras oportunidades, nuestras amenazas, nuestras debilidades y fortalezas. La tarea en la cual quiero que trabajen es que me hagan un listado de 3 de cada una de ellas, de su organismo o de su institución en el cual están trabajando, ¿ya? Bueno, luego de hacer un listado, yo les voy a pedir solo 3, ¿ya? De cada una, ¿ya? Lo que quiero que hagan es vamos a trabajar matemáticamente a continuación, ¿ya? En el aula virtual van a encontrar la matriz FODA, ¿cierto?, en un formato Word para que ustedes lo puedan trabajar, ¿ya? Pueden imprimirlo y escribirlo a mano y después traspasarlo como a ustedes les parezca más fácil, ¿ya? Bueno, luego de que hicimos un listado, nosotros vamos a tomar algunas fortalezas, ¿cierto? Las vamos a enfrentar con nuestras debilidades, las vamos a enfrentar con nuestras oportunidades, con nuestras amenazas, para elaborar estrategias como mejorar, ¿cierto? Sobre todo las áreas más débiles o cómo potenciar las fortalezas que ya tenemos y cómo aún potenciarlas más, ¿ya? Así que vamos a elaborar ciertas estrategias en un cruce que lo vamos a hacer, ¿cierto?, de inmediato. Cuando hacemos esta matriz FODA, ¿cierto?, vamos a trabajar en grupo, así que esto es fundamental, ¿cierto?, que haya una especie de conversación, ¿qué te parece?, ¿cierto?, ¿qué crees tú? Lo vamos a tener que conversar con los integrantes del grupo. Una vez que ya hicimos el listado, ¿cierto?, de tanto las fortalezas, ¿cierto?, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, y le vamos a asignar un peso, ¿ya?, a cada una de, ¿cierto?, de los elementos que pusimos de fortaleza, ¿cierto?, del ámbito interno y del ámbito externo, le vamos a dar un peso, ¿cierto?, a cada una de esas afirmaciones, ¿ya? El peso va a ser de 0,0 hasta 1, ¿ya? Me explico. Todas las fortalezas, vamos a pasar como ejemplo el listado de las 3 fortalezas, me van a tener que dar un total de 1, ¿ok? Ahora vamos a tener que entonces entregarle un peso a cada una en forma individual, que la suma me dé el 1, ¿ya? Pero obviamente hay algunas que para nosotros vamos a considerar que son más relevantes que otras, ¿ya? Por lo tanto, vamos a darle un peso y ahí vamos a tener que conversar a cuál le damos más, a cuál le damos menos, pero el único detalle es que la suma de ese listado, ¿cierto?, de las fortalezas me dé 1, ¿ok? Esto mismo lo voy a hacer con el listado de las debilidades, después con el listado de las oportunidades y finalmente con el listado de las amenazas, ¿ya? Luego, una vez que ya le he entregado el peso a este listado, ¿verdad?, voy a asignar una calificación de 1 a 4 en orden de importancia, es decir, 1 va a ser la menos importante y 4 la más importante, ¿ya? Puedo repetir el número, me da lo mismo. Entonces voy a irme nuevamente al listado de las fortalezas, voy a empezar por ahí, ¿verdad? Y a la primera que le puse, el primero del listado, yo voy a ponerle en conciliación con mi grupo, ¿verdad?, a darle una calificación de importancia. ¿Qué tan importante es esta fortaleza? Entonces le voy a poner nota de 1, de 2, de 3 o de 4, ¿ya? Puedo repetirla, a lo mejor pueden tener, si yo les estoy pidiendo un listado de 3 de cada una, pueden darle un peso de 4 a las 3 perfectamente, ¿ok? Eso no hay problema.
pero si ustedes consideran de que hay diferencia, pueden hacer la diferencia que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Con esto hemos tenido que cada una de nuestro listado hemos encontrado que ya tienen dos cifras, ¿cierto? El primero, que fue el peso que le dimos, y luego la calificación que le dimos de 1 a 4. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar, esos dos numeritos, ¿ya? Y me va a dar finalmente un número final para cada una de las fortalezas de este listado. Esto mismo vamos a repetir entonces en las debilidades, lo repetimos después en las amenazas y también en las oportunidades, ¿ya? Finalmente hemos tenido que cada una de las afirmaciones que pusimos en nuestro listado, entonces ya tiene un número final que ha sido compuesto por dos, ¿cierto? Que se han multiplicado entre sí. Uno que era el peso y el otro que va a ser la calificación que le dimos en segundo lugar, ¿verdad? Y que lo multiplicamos y nos dio una cifra final. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que yo tengo acá en la imagen es que tenemos oportunidades. Aquí había un listado de 6 oportunidades. Se les dio, ¿cierto? Un valor, ¿ya? Y finalmente, luego se les calificó de 1 a 4. En este caso, entonces, el peso era este y esta era la calificación. Y obviamente al multiplicarlo nos daba entonces el valor ponderado final, ¿ya? Bien, vamos a dar las instrucciones para las tareas que tienen. Son dos tareas, ¿ya? La primera de ellas, deben analizar la norma respectiva a cada grupo, ¿cierto? Que le tocó a cada grupo y presentarla a sus compañeras en no más de 5 minutos, ¿ya? Esa norma, esa presentación, va a ser realizada comenzando nuestro próximo encuentro, es decir, la próxima semana, ¿ya? En la próxima fecha que tengamos, ¿ya? A primera hora. Y la tarea número 2 es analizar la misión, visión y los valores de la organización que tienen o que ustedes trabajan. En el caso de que haya una institución, digamos, en las cuales los integrantes trabajen en más de una institución, ¿cierto? O sean instituciones diferentes, van a tener que ahí escoger, ¿cierto? Al azar con cuál institución se quedan para hacerle el análisis de la misión, los valores y su visión respectiva. Luego tendrán que construir una matriz FODA, ¿cierto? De esa misma organización y determinar entonces 3 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades y 3 amenazas. Van a tener que además darle el peso y la calificación ¿cierto? A cada factor correspondiente. Este trabajo debe ser subido, es decir, el trabajo de la misión, ¿cierto? Y del FODA, debe ser subido, ¿cierto? En archivo a un repositorio de la plataforma virtual, ¿ya? Y presentado por uno de los integrantes al resto de sus compañeros en directo, compartiendo la pantalla para que podamos entonces todos ir reconociendo los elementos trabajados en clase. También va a ser realizado durante la mañana de la próxima vez que nosotros nos volvamos a reunir, ¿cierto? Por cronograma. Así que tienen plazo de una semana para trabajar. Es un trabajo, ¿cierto? Que no les va a llevar tanto tiempo. Pero sí, obviamente tienen que ponerse de acuerdo como grupo durante la semana, ¿cierto? Para que el próximo sábado que nos veamos, ¿verdad? Podamos tener, ¿cierto? Los resultados.